Es de madrugada como siempre, así que saludos y buenas noches en la Ciudad de México. Un día frío, día de lluvia, todo el día ha llovido, no salió el sol. Desde que llegó Huerta no ha salido el sol en Rusia. Y Toraño, Y Toraño, que querían venir a solearse, pero bueno. Toraño, ¿cómo estás? Hola, José Ramón, buenas noches. Héctor, ¿cómo estás? Hola, José Ramón, ¿cómo Saludos, estás? Toraño. Saludos, José Ramón. Muy bien. Hola a todos. Tomás, ¿cómo estás? Encantado, David. como siempre. José Ramón, Chao. sigue causando sensación tu gabardina, ¿eh? Es que todo el día ha llovido, todo el No día. sé. Ahora, me decían los moscovitas que esto es típico de aquí, es decir, que es un día normal de verano para Pues la es un gente. día normal de verano para ellos, pero para Para nosotros ellos. no. Son muy friolentos. No, somos friolentos. ¿sí o Son no, friolentos, Tomás? son friolentos. Oye, es que vivimos en el calorcito, digo. Oye, gracias a hablando de Dios. friolentos, José Ramón, ya llegó Decio de María a México y dijo que fue un tema, una barrera, un techo psicológico, lo que no le permitió a la selección mexicana caray. trascender. Decio de María habla de Decio María psicología. dijo eso. Ya es psicólogo Decio de María. Bueno. Escuchemos a Decio de María para que escuche usted bien lo que dice Decio de María, que ya se va. Se fue. Ya se fue. Bueno, yo creo que la selección nacional hizo un muy buen papel. Se hizo una larga preparación, se mostró en el terreno de juego, se tuvieron resultados importantes y al final el partido contra Brasil, que es el definitorio, creo que se jugó muy bien, no nos alcanzó. Brasil tuvo sus destellos y nos anotó, pero pues muy orgulloso del desempeño del equipo y de toda la Copa del Mundo. Creo que no hay nada que reclamarle a nadie. Con este certamen di un paso al costado, me retiro. El futuro de la selección nacional y de Juan Carlos, no soy la persona adecuada para responder. Mira, yo de Juan Carlos lo único que puedo decir, terminó el partido y yo me despedí de él. No voy a hacer ningún comentario adicional, simplemente le agradecí, yo lo traje, entonces, ¿qué sigue? Reitero, no me toca a mí hacer ningún comentario. Bueno, Decio de María y sus puntos de vista al llegar a la Ciudad de México. Dice que Brasil ganó por ciertos destellos a México, pero fueron varios destellos. Como 16 destellos, ¿no? Destellos. Digo, porque te voy Una a decir. constelación de estrellas. Esta condenada costumbre de los mexicanos de minimizar los fracasos, Sí, sí. sobre todo cuando eres parte de esa gestión. Digo, siendo un hombre tan inteligente como es Decio de María, que lo conozco, es un hombre inteligente, pues sí, minimizar el fracaso pues es una de sus tareas antes de irse. Ahorita tiene una gran oportunidad John de Luisa, que también parece muy inteligente, de hacer las cosas de forma diferente, ¿no? Ya Decio de María, pues digo, por supuesto que en su gestión va a decir Pero una cosa. yo creo que no hay autocrítica, ¿no? No hay autocrítica, no importa. O sea, este rendimiento de esta selección está muy por debajo de otros rendimientos, Sí. aunque haya quedado en el mismo lugar. Que ya- Fue de más a menos, y además este es el primer mundial donde México anota menos goles desde 1994. Sí, Y- 3 por 6. Y el segundo mundial desde 1994 donde te meten más goles. En lo que es parecido al mundial anterior es que la figura acabó siendo el portero, ¿no? Eso te habla de lo poco que generó a lo mejor México en la fase de grupos. Dice que es un buen papel. Bueno, Entonces, ¿cuál era la meta? no, y además... Si se encarga de decir que es un buen papel, ¿cuál era la meta que tenían trazada? Entonces es un buen papel. Nos engañaron pensando que esta selección No, estaba la meta que tenían para trazada era al llegar al quinto partido. Por eso, Claro. pero lo No les apunté aquí, José alcanza Ramón, y dice, es un buen entonces, papel y se entonces dieron dice, resultados importantes. hicimos un buen papel. No, es un buen papel. Oye, en los últimos 2 partidos no hubo un gol, los metieron 6 goles. 6 goles. Perdóname, digo no, si no quieres hacer ese análisis, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Pero están Adem- protegiendo el dinero, el negocio. Está muy bien. Esa es la labor de Decio de María, lamentablemente. No hay una autocrítica, no hay un análisis a conciencia. Pero Decio ya se va, ya Y como dijo, siempre ya me voy. les importa un reverendo cacahuate, lo más importante que tiene ese fútbol, de donde sale el sueldo de Decio y salen las ganancias de la selección, que es el aficionado mexicano.
no les importa absolutamente nada. ¿Por qué no decir, señores, necesitamos hacer cambios realmente en la estructura de nuestro fútbol para darle al aficionado otro tipo de esperanza en 4 años en Qatar o en 8 años en el 2026? Pues es el mismo discurso, José Ramón, pero también son los mismos resultados. ¿Qué quieres que haga? Bueno, 50 años son los principales responsables, los directivos. No, es que para mí lo principal es primero los jugadores. Pero los jugadores, si los jugadores hubieran llegado al quinto partido, David, Ángel, se les hubiera aplaudido a los jugadores. no estás viendo realmente el fondo del asunto. Sí, los jugadores de fútbol claro, hacen lo que pueden. Lo dijo Chicharito Hernández, al mismo tiempo que decía que nos imaginamos cosas fregonas, me decía, tiene razón, no tenemos la federación que necesitamos, no tenemos la estructura que necesitamos. ¿Tuvieron apoyo o no? A ver, pero ¿qué es apoyo, Ángel? De la ¿Dormir en un buen federación. hotel? No, a ver, ¿tuvo apoyo el técnico? Sí. ¿Partidos atractivos de preparación? Sí. Los jugadores son consentidos con la selección mexicana. Te lo dijo Tomás y te lo han dicho otros también quieres que hagan los goles ellos. Fue un tema de calidad. Nos separa un tema de calidad. Claro. No, Chicharito, por más que quería, no está al nivel de William. Ok, el jugador está por encima. En Guardado calidad no está de al los nivel de directivos. Coutinho. Pero, a ver, Hay que analizarlo. El problema es de calidad comparado con los grandes equipos que hay en el Mundial. El mexicano tiene una calidad relativa, limitada. Hasta ahí llega, no pasa Pero eso no es culpa del vamos, directivo vamos a nada hacer más, un ejercicio. A ver, un buen jugador que hace buenas cosas. Un gran jugador hace grandes cosas. Un crack hace cosas maravillosas. Desde la semana anterior todo el mundo está preocupado para ver cómo va a solucionar a este gran jugador. O sea, México, ¿qué tiene? ¿Grandes jugadores? No. No puede hacer grandes Claro. cosas. Entonces tiene buenos jugadores, Sí. hace buenas Aceptables cosas. jugadores. Bueno, buenos jugadores, porque para estar en Europa son buenos jugadores. Y nuestra liga es buena, pero necesitamos mejores jugadores. Eso, y yo no podría reprocharles a los jugadores su gran esfuerzo, su dedicación, su espíritu, y además jugaron con buena mentalidad, pero sí nos falta más calidad para superar Claro, Tomás, pero otros la escalones. cantaleta de David Faitelson siempre es con los directivos. No, bueno, Hay que responsabilizar a los tiene técnicos. razón, también, tiene hay que razón, responsabilizar. tiene razón. Tienen También, responsabilidad. Toraño, Pero también hay apoyo, ¿no? con la Digan que no hay. No, a ver, Toraño. en el Con la diagnóstico, estructura, porque no se oye por el claxon, con la estructura de la Federación Mexicana de Fútbol tiene que cambiar, tiene que haber cambios, no pasa nada, en 50 años no ha pasado nada, 50 años son los que tiene Huerta, Yo lo mejor que escuché... bueno, más de 50 años, poquito pero- más. Lo mejor que escuché de Decio es que ya se va. Eso es lo mejor. Tienes razón. 16 años y no pasó nada. Lleva 16 años. 16 sí, años. 16 años. Se llegó desde el 2002 y no ha pasado No, nada. ya antes te voy a decir algo. estuvo en Cobra la desde OTI, entonces en la OTI, No, pero cobra en la siempre estuvo. federación No, y te digo desde algo, 2002. es un gran defensa porque Algo tapaba así, todo. Tapaba todo. Tapó, sí. ¿no? Hasta que dejó de ser útil. Claro. Cuando ya se le amotinan los árbitros y le paran el campeonato, los jefes dicen... No, y Claro. cuando viene el problema de los derechos de Se televisión, acabó. la renovación, Luego todo eso, lo mandan llamar los jefes en la casa de uno de ellos y le dicen, ya se te acabó tu ciclo. ¿Por qué? No, es que yo quiero seguir todavía 4 años más. Ya no puedes, ¿por qué? Estás muy desgastada tu imagen porque ya se te amotinaron los árbitros, al rato se te amotinan los jugadores con esta asociación de Había futbolistas mucha y prepotencia. te paran otra vez. Ah. No tuviste la habilidad No, política no. para manejar esto. Entonces viene sangre nueva, otra gente de casa, que viene John de Luisa, y entonces tú te tienes que retirar. Que Así tiene una es, gran así oportunidad, es. John de Luisa, Ya. para Claro, cambiar las cosas. Ese es muy importante. Sí, ¿Qué va a hacer él? ojalá lo haga. Pero, ojalá. pero procede, Tomás, pero del mismo árbol procede del genealógico. mismo árbol. Pero no importa. Del mismo árbol genealógico. Pero Yo no la- tengo nada Pero contra puede él. hacer Sí, cosas diferentes. pero puede hacer David. cosas diferentes. Puede hacerlas. A ver, yo no Está- entiendo. Está en el trabajo. ¿Cómo cuál? donde ¿Cuál está diferente? en el puesto Ah, donde muy puede fácil. hacer las Pero es que cosas yo es lo diferentes. que no entiendo, Tomás. Trabajar A ver, más en lo a ver. deportivo. El negocio ya está hecho. De acuerdo. El negocio ya lo controla. Equilibrarlo. Y no se los van a quitar. El negocio lo tienen para 20 años más. Tranquilamente. Tranquilamente. Entonces, hazlo en lo deportivo. Entonces, ya le dejaste lo deportivo a Justino Compián, que no sabía nada de esto No, tampoco. nada. Se lo dejas a Decio, que tampoco sabe nada. No le sabe pegar una pelota, de verdad. Lo hemos visto patear ahí cuando estaba cuando estaba Erickson. Pateaba penales con Erickson de dar pena, de veras. de dar pena. Bueno. Se ponía el igual que uniforme Tomás, de los lo Es pateaba. un Sí, administrativo. sí. Tomás metió un gol maravilloso aquí en la Plaza Roja. Ah, sí. De la catedral lo tiró. A San Basilio. Claro.
a la cúpula. Ahora, para nada es defender a los directivos, pero mi pregunta... Pues parecería, Toraño, no, que estás no, tomando es que a ver, una es que ¿cómo postura lo defiendes? Huerta está institucional. diciendo, la descripción de Huerta hacia Decio María es que es un títere. No. ¿Cómo un títere que recibe órdenes va a poder hacer mejor yo no sus dije funciones? esa palabra. Entonces, A el ver. problema viene desde arriba, A ver, de Ángel. los dueños de los equipos que ponen a alguien para poderlo mangonear y para decirle pero- qué tiene que pero hacer. tú, Entonces, Ángel, la ¿Tú evaluación a crees que los Decio... dueños de los equipos dueños de los intervienen en la equipos- selección mexicana? ¿Tú No crees los que no? dejan. Quisieran Ay, por intervenir, favor, no los no dejan. los No dejan. ¿Tú piensas hombre. que Decio no tuvo que presentar a no, tres la candidatos selección para no la se selección toca. mexicana? Les ¿Y quién avisa decidió? nada más. ¿Decidió Decio? Escuchan un punto de vista y se acabó. ¿Decidió Decio? A mí No, me lo claro dijo que no. un claro que dueño no. de equipo. No nos dejan tocar la selección mexicana de fútbol. Dejó de ser útil porque, mira, se te amotinan los árbitros, asociación de futbolistas te tienen amenazado que van a parar el campeonato. Los Nos contratos de la encareciste selección. el contrato de la selección nacional por O sea, Decio falta de decidió maniobra. el técnico y Decio decide cuándo Decio- se va. Él dice No, él que decidió. decidió el técnico. Él dice que decidió el decidió técnico. Juan. No, No, tan tú- grandotes, él dice, tan no, grandotes no, los dos, y él- me extraña que no sepan eso que sí se lo la dejan decisión la decidir. toman desde Déjame. hace 40 años. El que No, decidió no, el no. técnico, A ver, Toraño, Toraño. el que decidió el técnico Es Memo Cantú. es Memo Cantú, Sí, claro. que además viajó ¿Avalado para por quién, descartarlo. Porque ¿Avalado él dijo, por quién? Él dijo que quería descartarlo. ¿Avalado por quién? ¿Eh? Tomás, Avalado, ¿avalado por sí, quién? avalado Bueno, por pero quien a ver, sea. Esas ¿quién es el decisiones jefe sí de se las Decio? dejan tomar, es así. Claro, ¿Entiendes? claro, Por eso claro. yo creo que John de Luisa sí puede hacer cosas diferentes, porque si le dejan tomar las decisiones deportivas, ahí es donde hay que Sí le ver. dejan. Y es inteligente. Sí, Sí, le es dejan. inteligente. Pero John a de ver, Luisa, ¿de qué- no, de sí qué- las a ver, puede ¿de qué tomar persona él. se rodea? Ah, pues, Sí, claro. Eso es lo importante. Bueno, ¿De quién se Yo rodea? ya sé de Inteligente, quién se va a entre rodear. comillas, vamos a ver Ahorita si te los digo si todos los que se van a funciona. rodear. ¿Ah, sí? Vamos a Ahorita ver. te los digo. Vamos a pausa y volvemos. Yo vi aquí en la Plaza Roja uno que Yo ya te está digo ahorita apuntado. la lista de todos. Osorio terminó, Juan Carlos Osorio terminó Rusia con marca de 2-0-2. De los últimos 3 mundiales, Miguel Herrera fue el que concluyó con mejor marca, 2-1-1 en Brasil 2014. También de esos 3 mundiales, el Tri de Brasil 2014 fue el que más goles anotó, 5, y el que menos recibió, 3. Los dirigidos por Osorio solo superaron los 2 anteriores mundiales en oportunidades creadas. O sea, los mexicanos nos hemos adiestrado en derrotas y no necesariamente hacemos depender nuestra emoción de lo que pasa en el marcador. De lo sublime a lo ridículo, así fue, desgraciadamente. O sea, no hubo la fiereza por anotar goles. ¿Qué le pareció la actuación de México en el Mundial? De lo sublime a lo ridículo, así fue, desgraciadamente. O sea, no hubo la fiereza por anotar goles. Antes del partido me entrevistaban y decía yo, para ganarle a Brasil hay que meterle goles. Y estos ni pensaron hacerlos, pensaron en que no se los hicieran. O sea, y México pensó que no se los hicieran en vez de hacerlos. Nunca mostró nada. Había que ver y analizar bien. No es el Alemania que esperábamos. Prueba de ello es que también le ganó Corea. Entonces no andaba tan fuerte Alemania. O sea, no fue una sorpresota, sino fue sorpresa que estuviera mal Alemania, tan mal que también le ganó Corea. Entonces, y gracias a esa eliminación fue que calificamos nosotros. Yo creo que de entrada estamos en muy buenas manos con John de Luisa. De entrada, eso sí, me queda claro. Bueno, es el punto de vista de Manolo Lapuente. Tiene razón en lo que dice Manolo Lapuente, en gran parte, ¿no? Sí, digo, ha dicho lo que hemos dicho todos, de que hemos ido de más a menos, y de que México empezó de más a menos y terminó muy mal, y realmente con un tiro al arco pues no se puede Utilizó aspirar. una frase dura, de lo sublime a lo ridículo. Sí, bueno, cada quien tiene su propio estilo a la hora de definir, pero en general está diciendo lo que todos los mexicanos o las personas que hemos estado aquí en la mesa Ahora no dijo, ha dicho, ¿no? de acuerdo, porque finalmente lo de Alemania, el resultado inicial de México fue sublime. Fue sorprendente, Sí. fue sorprendente. Fue sublime. No, pero fue bueno. Sublime. muy No lo bueno. demerites, Muy bueno. sublime, sublime, si tú Aunque quieres. haya perdido. No, yo no lo contra demerito, Corea, fue sublime. No, Y lo de entonces Suecia hubiera sido fue sublime. ridículo, es decir, es un clásico comportamiento del fútbol mexicano que No, la pero Puente los conoce muy bien. Lo que más le molestó a Lapuente fue la actitud del equipo frente a Brasil.
Bueno, contra Brasil No había una jugó diferencia de calidad. ni siquiera José a Ramón. meter goles, ni había siquiera a diferencia meter de goles. calidad contra Brasil. Bueno, Es pero que lo sabíamos. Si no tiras Si le al juega- arco, si no tiras al arco, Si le juegas más abierto a Brasil, ¿Cuántos te técnicos han mete atacado a 4, Brasil? 5 o 6. ¿Cuántos técnicos mexicanos han atacado a Brasil en la Copa del Mundo? No se le había hecho ningún gol a Brasil. No en se le Copa ha del hecho. No se le ha hecho Bueno, todavía. no se le ha hecho todavía. Sí. Quiero ver cuántos técnicos que dirigieron a la selección mexicana en 5 Ninguno. partidos fueron a atacar. en Es que 62, también, digo, pues, si respetando viste lo el de Manuel. partido, México ¿En qué tuvo- año? En 62. 62. No, ¿qué claro. pasó, Tomás? Como si lo vi. ¿Se verás? Cuando Por México supuesto que jugó, no. cuando México perdió 2-0. No lo No, viste. no lo vi, No lo viste. No. Pelé y Garrincha metieron los Pelé, goles. Yo no había nacido, que voy a ver. Pero bueno, ¿Cómo en no había aquel, nacido? en Claro aquel que había entonces 62, ¿qué van a hacer? México jugó muy bien Sí, claro. y tuvo chance de meter goles. Bueno, pero los tiempos han cambiado. Está bien, pero yo digo, es que estaban No, no, hablando estoy de de que acuerdo. no, digo, No, sí. pero es que ahora lo peor de todo es que se hizo un disparo al marco. Uno. Y lo desvió el portero con suma facilidad. Sí. Te voy a decir los hombres que tiene John de Luis allá para trabajar. A partir del día 16 Organigrama. entran a trabajar. Aquí te va el organigrama. John de Luisa va a ser el presidente, Presidente el de... secretario general Presidente de la de Federación. la federación. Qué El bueno, secretario bueno. general, acuérdate que el secretario es como el embajador de la FIFA en México. Sí. Es con el que trata la FIFA, el secretario general. Gilberto Hernández, que es un juez del TAS, que es un abogado del Comité de Auditoría de la CONCACAF, un hombre que no había aparecido en la escena, es una de las novedades que tiene. El director deportivo va a ser Guillermo Cantú, ¿Otra vez? otra vez, con mucha influencia. Acuérdate que cuando se casó Decio de María hace 2 años, sus dos testigos principales María? fueron, se casó hace 2 años, sus dos principales testigos fueron John de Luisa y Memo Cantú, que aparte de su O compadre, sea, ahora es su padrino. con esto crece la posibilidad de que se quede Osorio, ¿eh? No sé, Sí, pero, claro, pero- puede pero- ser. Claro, pero así claro. queda el Totalmente. organigrama. El director deportivo Guillermo Cantú con mucha más influencia en la liga también, porque en la liga no se metía la federación. Hoy se va a meter a la liga para evitar tanto escándalo que ha pasado en la liga también, y el director deportivo tiene que controlar el presente y el futuro del fútbol mexicano. ¿Y Bonilla? Memo Cantú. Bonilla va a ser el presidente de la Liga MX todavía, ¿eh? Todavía, Lo sí. querían quitar, Ares de Parga quería ese puesto, aparentemente luego no quiso. Ahora se paga el de la Ares de Parga, universidad. el de Pumas lo quería, al final no quiso. El director administrativo... Ayer estaba viendo Inglaterra a ver si Sí. le veía algún jugador importante para llevarlo aquí a anda en el Pumas. Mundial ahorita. Sí. El director administrativo y de finanzas es ya Luis Palma, es una gente más ligada a TV Azteca. Todo lo que es administración de la federación más o menos lo controla TV Azteca. No lo que es el controla. área deportiva lo maneja Sí, Televisa. Bueno, y el comité, el director comercial ya está también en funciones, es Diego Zuinaga, que no tiene nada que ver con el Sí, lo presidente del conozco. Toluca, ¿no? Ese es el equipo con el cual va a trabajar John de Luisa en el futuro del fútbol mexicano. Pues nada Bueno, nuevo. Vamos. Nada nuevo. Algo. No, nada nuevo. Guillermo Cantú maneja la parte deportiva. Va a seguirla manejando. Quizá el señor del TAS pueda... Sí, Gilberto Hernández. Sí, bueno, pero es una relación con FIFA, José Ramón. Lo mejor es John de Ese es el Luisa. equipo. Sí. El Gente día fresca, 16. nueva, con buenas No, ideas. John de Luisa Ojalá trae, ahora- trae muchas ideas. Pues Habrá ojalá que traiga tantas ideas y haya, aterrícelas, haya sí. ahí un Claro. puesto que está queriendo. híjole. ¿Cuál crees? Pues el fútbol es lo más importante. Exacto, sí. El Bueno, fútbol para eso para está Cantú. mejorar. Cantú fue futbolista. ¿Y luego qué? Bueno, Cantú tiene Pues ya conocimiento de pues fútbol, sí, de no, deporte, pues ¿no? Sí, está muy bien. Sí. Pero ha demostrado que no jala la cosa bien, ¿no? Digo, Bueno, Pues sí, yo estoy de acuerdo contigo. Vámonos. Y que tiene José Ramón, perdóname, me encanta ese organigrama, me encantan las ideas nuevas de John de Luisa. No habría manera de que el señor de Luisa, esto es como una idea, una sugerencia, separara, independizara a la selección mexicana de fútbol la parte comercial de la parte deportiva. sí, como no Digo, fue eso. Sí, claro. que sí. la dejara claro. en manos de gente que sabe de fútbol, que Televisa siga vámonos de, manejando. rodillas a la iglesia, A ver, José atravesando el Ramón, río. pero, ¿eh? a ver, José Ramón, muchas cosas están cambiando en favor. México. Lo acabamos de ver el eso es domingo diferente, pasado. eso es diferente. Hay cosas que están cambiando Pero en México. El hay fútbol grupos necesita monopólicos que no cambiar cambian. también. El fútbol también Claro, puede cambiar. necesita democracia el fútbol. Bueno. Escuchemos a la Volpe. No entiendo lo que nos quiso vender, la verdad nunca supe. Lo que pasa que ganó un partido y todo como que cambió, ¿no? Hicieron todos así. No se mantuvieron de decir, señores, en el mundo nadie trabaja sin sistema y con rotaciones. En el mundo, que me diga qué técnico. Entonces aprendemos de otro, porque si no lo hace Mourinho, no lo hizo Del Bosque, que agarró el equipo y jugó con línea de 5, no, jugó como venía jugando el Barcelona, 4-3-3.
Y así salieron y así siguió la continuidad. Entonces no entiendo lo que nos quiso vender, pero nadie le dijo nada. Nadie le dijo nada, él siguió con sus ideas y los jugadores no entienden, los líderes, de decirle, señor, ¿por qué lo hace? Porque Valderrama hace un año atrás lo dijo. Cualquiera que tenía Twitter lo vio. ¿Qué? ¿Yo hago un gol el jueves y el domingo me sacás? ¿Tú crees que si hubiera estado en Alemania, en Inglaterra o en el mismo Argentina, saca Messi? ¿Saca a quién? ¿A la columna vertebral? Yo creo que no. Y acá no tuvimos eso. Lamentablemente todos nos callamos la boca. Entonces ahora empezamos a buscar por qué no llegamos. Lamentablemente porque ese 30% que necesitaba de un técnico no supo. Y te vuelvo a repetir, creo que esta es la mejor camada que yo he visto. Bueno, La Volpe, no es que nos callemos, lo que pasa es que o ya no nos escuchan, o no nos quieren escuchar, o nos tachan de negativos, ¿no? No, pero Sí. O que vamos contra el sistema, o que queremos, o le tenemos envidia al sistema, o que queremos los derechos, o que queremos manejar la selección. No, queremos el mejor beneficio de la selección. Punto. La alegoría triunfalista en este país hace mucho daño. Pero existe constantemente No, con la selección. existe y cada 4 años va pasando lo mismo y por eso las críticas o la crítica o el diagnóstico para remediar este asunto, ya se los dije el otro día, Aristóteles dice que quien no se revisa en su interior, en su historia, está condenado a repetir los mismos desastres. Los países que no revisan su historia y no se reconocen en ella, no son capaces de repetir los mismos problemas. Pues ellos están Pues la selección contentos. es reflejo de lo que dice Aristóteles. Correcto, y ellos están O de lo que contentos dijo. con su negocio. Es decir, el señor Osorio, por ejemplo, los calificó sin ningún problema en la CONCACAF. Pero no Eso fue les dio- contratado para eso, ¿sí? Yo estoy de acuerdo que no, yo creo que no, Tomás. Yo creo que fue contratado para tratar de dar el siguiente paso, el paso de calidad que tanto quiere este fútbol mexicano. Pero no hay calidad, Pero a ver, Faitelson. pero a ver, dos cositas de lo que dice Ricardo Antonio La Volpe, al cual respetamos todos como estratega. Él habla de las rotaciones y de los errores que pudo cometer Osorio. Él dejó fuera a Cuauhtémoc Blanco del Mundial. El mejor futbolista que tenía en ese momento el país. Bueno, pero... No, ¿cómo que pero? Ese fue un capricho. Nadie, A ver, eso pero, fue un capricho. ¿Y quién se lo pero cuestionó? Ángel, te vas a simplezas. No me voy a simplezas. Cuauhtémoc Blanco te marcaba diferencia en esa selección. O sea, ¿Quién México hubiera decidió sido dejarlo campeón fuera? del mundo con Pero si Cuauhtémoc habla- Blanco. No, Estamos hablando de un tema estructural. pero Ángel, mencionó a por Messi. Dios. Dice, ¿cómo vas a cambiar a Messi de un partido a otro? Perfecto, no bueno. comparo a Messi con Cuauhtémoc Blanco. El señor se equivocó y no llevó a Cuauhtémoc Bueno, Blanco. se equivocó en su momento. bueno, También La Volpe ha sido pero- parte del Sí, fracaso. pero lo que no se vale es que aquí no hay aportación de los técnicos que dirigieron a la selección mexicana. La Puente, de lo ridículo, de lo sublime a lo ridículo. También se acabó equivocando con Alemania. Y perdió con Alemania, al que le ganó Osorio. Sí. También Perdió fracasó. con Alemania por una También mala fracasó. estrategia. No, Y acabó- ¿cómo? O sea, te ¿No voy a fue decir una mala estrategia? No, es que escúchame, no hay mala estrategia, porque ya quedó clarísimo, en el caso de La Puente, por ejemplo, Luis Hernández, que jugó un partidazo, falló el gol del Sí, Gane. sí, ¿Es sí. culpa de La Puente? Sí. Es culpa de La Puente que le haya hecho Bierhoff el gol cuando México te jugaba mejor al fútbol, había tenido una oportunidad más para ampliar el marcador y acabó metido en su portería. No, bueno, está bien. Porque pero La Puente llegó y dijo, ¿cómo no se atacó a Brasil? No. ¿Y por qué no atacó a Alemania él cuando Sí le lo pudo ganar a atacó, Alemania? sí lo y después, atacó. ¿por qué le sacaron el resultado, Bueno, Tomás? porque a veces, porque siempre pasa algo. Por pero calidad futbolística, punto. Es a donde voy. Entonces aquí se cuestionan los técnicos uno a otro. La Volpe a Osorio, La Puente No, también pero- a Osorio. Osorio también tendría que cuestionarlos, porque ellos tuvieron la misma oportunidad y acabaron haciendo lo mismo. No, Yo no estoy defendiendo a Osorio, ¿eh? No, Por Dios santo. A ver, te voy a decir ¿por qué algo. no? Te voy a decir, hay un estilo. Ahorita le preguntaba yo a David, ¿hay un estilo? ¿Qué nos dejó? ¿Hay un estilo para jugar? ¿Cuál es el estilo? No de hay México? estilo, no hay No, estilo. no hay. Estilo. Digo, pregunto. Bueno, ya en los números está en desventaja con los demás, en números, por lo que acabo de mencionar de que ¿Lo fue había con mundial. Miguel Herrera? ¿Eh? ¿Lo había con Javier Miguel Aguirre? Herrera hizo un trabajo sensacional en el sentido de que levantó unos pedazos de una selección que casi queda eliminada Sí. y después construyó en muy poquito tiempo algo y creó, fíjate, hizo buenas cosas porque las expectativas eran muy bajas y yo pienso que el juego contra Croacia, por ejemplo, fue muy bueno, aunque con Brasil debimos haber perdido, casi igual que este, ¿no? Pero eso es un poquito mejor, no sabemos. Después,
a Herrera se le fue yendo el equipo para abajo, porque en la Copa de Oro, si se acuerdan, el rendimiento del equipo mexicano fue muy, muy malo, y después termina con una actuación ridícula, haciendo cosas que no debe hacer un entrenador. Y también yo lo hice, y reconozco que he hecho cosas ridículas como entrenador, y por eso pierde el trabajo. O sea que entonces, ¿quién tiene autoridad para decir algo? A los 4 hay que decirles que ha pasado lo mismo con los 4. Y algún equipo jugó mejor, el de Herrera jugó mejor, el de La Volpe jugó mejor. Sí. Pero que se han equivocado todos. Por eso La Volpe ya lo dije. Yo creo que no se equivocaron. A ver. Lo superaron, así de fácil. No, yo creo que hay una Lo diferencia. superaron los rivales. En relación a los anteriores técnicos hay una diferencia. Erickson se trajo para eso porque era una persona diferente de otro medio. No, 9 meses duró y se fue. No, pero casi nos eliminan en la primera ronda. No, pero se llevó. Bueno, lo mismo pasó con el Chepo, ¿eh? Él a lo que Y con vino, Enrique Mesa también. a lo que vino cumplió, ¿no? Se llevó el dinero y se llevó una novia de aquí. Bueno, pero eso es lo menos importante. Lo importante es que con Osorio se esperaban otras cosas. ¿Qué se esperaba con Osorio? Otras cosas. Por eso. Se esperó después del cambio contra Alemania. Cambien la estructura. Antes eso no se esperaba nada. ¿Quién le exige cuenta a los técnicos? Toraño. Sí, no, nadie. Calidad, Toraño. Pausa. Pero eso no se logra. Jugador del día, jugador de la selección mexicana, porque ya del día ya no, ya se fue a México. Podemos escoger entre Salcedo, que creció como central y como lateral derecho cuando lo pusieron en un puesto que él domina, que es la central. Después está Vela, que fue un jugador para mi gusto de lo mejor que hubo en la cancha. Y finalmente el portero Ochoa, que sacó cualquier cantidad de jugadas de gol. El Chucky me parece que no rindió lo que se esperaba de él. Pero surgió. Surgió. Sí. Igual que Gallardo, no tuvo las oportunidades necesarias. Pero este hombre, Vela, cuando juega fútbol, que lo sabe jugar y lo juega muy bien, es de lo mejor. Y Ochoa en la portería demostró que le ha servido estar en equipos que le llegan mucho como los que ha jugado. Yo estoy de acuerdo contigo, lo de Vela no es un gran descubrimiento porque sabemos que tiene calidad. Mucha calidad. El único problema que yo le veo a Vela es que antes de cumplir los 30 años de edad decidió ir a Estados Unidos, estoy de acuerdo, con un gran contrato en Los Ángeles, en lugar de tratar de alargar su carrera lo más posible, por lo menos en un equipo de media tabla hacia arriba en el fútbol de España. Pero tiene 30 años. José Ramón todavía podía haber mantenido su carrera en Europa. En Europa. Podía haber mantenido. Yo hablo de cara al próximo Mundial. De que va a haber una renovación total, ¿no? De cara al próximo Mundial. Sí. Sus decisiones nunca fueron lo mejor para Carlos Vela, pero su calidad, y es una muestra de que en México puedes encontrar jugadores de gran calidad. Eso es el mejor jugador mexicano. Sí. No, hombre, es Ochoa. Y yo me lo imagino. Ochoa como portero. Estamos hablando de como portero. Jugador, el mejor jugador mexicano. Yo me lo imagino. En general, no me refiero nomás de este mundial. Hace 4 años a Vela con más piernas, con el mismo talento, con más piernas. Hace 4 años lo que hubiera sido Vela con la selección. Pero Héctor, hoy fue muy bueno. pasó por las manos de Wenger y el Arsenal. Sí. Y le dieron oportunidades una y otra vez. Le dijeron, ven, triunfa en la clase A. Pero conviértete en un William. No quiso. Conviértete en un Cutiño, es decir, no tuvo la capacidad. No. Si cuando tienes 18 años te regalan $1 millón, claro. pues te vuelves loco. Claro, pero entonces, ¿cómo lo pone como el mejor futbolista si se quedó por todas las capacidades que puede tener? Calidad. ¿Quién fue el mejor jugador del Tri en el Mundial? Ochoa no jugó, ¿cómo? Ochoa bien. Ochoa fue pero también Vela fue extraordinario. Fue mucho más. No, extraordinario. Y mira, he oído opiniones de otros países que es increíble cómo tienen ese Vela que no, ¿qué pasó? A ver, para mí es un problema que te digan que tu portero fue lo mejor. Por eso. ¿Qué quiere decir eso? Ochoa fue ¿Qué quiere decir eso? Que te llegaron mucho. Te llegaron muchísimo. El mejor de la selección mexicana fue Ochoa. El 80% de las llegadas la resolvió. Es el portero que más llegadas tuvo y que más salvadas tuvo. Sí, está bien. ¿Y cómo va a estar por encima Vela si no marcó diferencia entre los de cancha? Claro que sí, la marcó entre todos los que son porteros. Entre un portero y un jugador de campo. Un portero espera que le lleguen. Un jugador de campo tiene que salir a crear, a buscar oportunidades. Un portero te puede dar un título. El día de Alemania... No lo hizo Iker Casillas con España. El día de Alemania fue el mejor jugador Vela. El mejor jugador de España era Iniesta o era Xavi, no era Iker Casillas. Si no es por Ochoa...
Está bien, bien. meten 5 o 6 Eso quiere goles decir más. que las cosas Ochoa no andaban tuvo bien. destacadísima Ochoa actuación. fue destacadísimo. Destacadísimo. Sí. El Destacadísimo. más Fue- destacado de México. Puede ser, pero es no más, es el yo no lo mejor pondría en el jugador. cuadro titular de la Copa del Mundo. Yo les voy a hacer Ochoa. una pregunta, a ver cuántas ofertas recibe Vela para ir a algún equipo, aunque ya sabemos él que ya no, tiene- No, ya ya tiene Vela equipo. decidió dónde va a sabemos que jugar. quiere ir. Él Y quiere vamos a ver jugar las ahí, ofertas, ya. y vamos a ver Ya. las ofertas. Ya olvídate. Que por segundo mundial consecutivo, Ochoa se convierte en el mejor futbolista Sí, de bueno, México. ¿y qué ofertas recibió después de Las que, vas a ver. del anterior? Pero eso fue por una mala negociación, ¿eh? Ah, ok. Tenía para ir a más, a mejores O sea, equipos. nada te convence. ¿No tiene para ir a mejores equipos? Ya, ¿A una mejor liga Ochoa? ya, No lo ya, sé. ya no juega en el América. No lo sé. Acuérdate. Es que por eso no lo Ya quiero no juega reconocer, hace porque en mucho, América ya. es un gran portero. Lo cierto es que Ya, como ya no jugador juega, de ya no campo, juega. Vela es incomparable. Tiene más talento. Y que este todos. Salcedo, es este fino, Salcedo Salcedo como inteligente. central. Lo que Hizo un está mundial diciendo- Lo que fantástico. está diciendo Muy bien. Tomás es que pueden existir jugadores como esos. Claro, y Claro. los hay. Hay que buscarlos. Los hay. Solo eso es Hay todo. que trabajar con ellos. Los Ahora, hay. talento reconoce talento, esto es cultural, hombre. Hay que saberlos detectar. Eso es en lo que se tiene que abocar el fútbol mexicano, en buscar que surjan estos maravillosos talentos, porque el talento no es privativo de ningún lugar, no es argentino, ni italiano, ni brasileño. Los talentos surgen en cualquier lugar. Por eso te digo que el desafío de John de Luisa no tiene nada que ver con el negocio está garantizado, porque en México y en Estados Unidos hay negocio. La selección está aparte, ya los ingresos están garantizados. Lo que hay que hacer es preocuparse por lo deportivo De para acuerdo. que entonces Es verdad. surjan estos. Y el modelo que están siguiendo para que haya mejores resultados deportivos no es el bueno. No. Hay que cambiar ese modelo. De acuerdo. Hay que cambiar el modelo. El modelo de auto. Vámonos. Pausa. Bueno, mientras llueve intensamente y hace cada vez más frío, vamos a los cuartos de final con Uruguay. Uruguay realmente demostró que es un equipo que pelea, que lucha, que tiene dos monstruos arriba, Cavani y Luis Suárez, que Cavani puede quedar fuera del siguiente partido. Es una pena este jugador que ha jugado muy bien el equipo de Uruguay con un estilo muy definido, muy definido. Y bueno, Brasil. Brasil es un equipo favorito para ganar la Copa del Mundo, ha llegado muy bien preparado con un monstruo que se llama Neymar, que ahora están enojados con él, que porque se tira, no se tira, en fin. Rusia, Croacia. Rusia, aparentemente el más flojo de todos, se metió por penales frente a una España que perdió a su entrenador y se acabó. Y me parece a mí que el otro partido, Suecia-Inglaterra, es un partido de dos equipos semejantes con más calidad del equipo inglés. Así es. Y con el campeón de goleo, que va a ser Harry Kane si no sucede otra cosa. Nace una estrella, digo. Nace una Mundial, estrella. mundial. No Es un, falta- es un buen jugador. No falta nadie, José Ramón. No falta nadie, quizá falta... Bueno, faltan Alemania, No, falta faltan España, muchos, más bien sobran. falta Messi, falta Más bien Cristiano. sobran. Más bien sobran. Pero bueno, así Falta se dieron las España, cosas. mundial. falta Pero así son los Alemania. mundiales. Así son los mundiales. Así surgen los otros Está- grandes jugadores. Está ¿no? Croacia, por ejemplo. Ahora, de esos 8, José Ramón, ¿quiénes no pertenecen a ese club Suecia. de selecciones? Es decir, ni Rusia Rusia. está en casa, Y Ni Suecia, Bélgica, ni Suecia, ni ni no, Bélgica. Bélgica no lo sé. No, no pertenece nunca. A No, ver, pero el campeón del potencial mundo no ha futbolístico sido. que tiene, no lo sé. No, el ranking de FIFA, Bélgica le da una gran calidad. Ahora, José Ramón. Bueno, pero es una selección que nunca ha Pero aparecido ni analiza los jugadores que tiene, todos son jugadores clase A, ¿eh? Ahora sí. todos, todo su todos. ataque, su ataque. Bueno, también Y bueno, Suecia es un equipo que ha trabajado muy bien, muy bien. muy bien. Pero Suecia es una muestra de que no tienes que tener al mejor jugador. Su mejor jugador se quedó jugando en la Liga Zlatan. Norteamericana, Zlatan. que es Zlatan. Y decidieron no incluirlo y ha dado una muestra fantástica de cómo se juega el fútbol en equipo. Y el equipo Bueno, está... Suecia tomó el papel de México. ¿Sí? Ese es el papel que le correspondía Sí, a México. así esa es. era la Y ruta de México. la tuvo en sus manos. Era- No, no la tuvo en sus manos, le metieron Claro. 3-0. No, La no, pero tuvo en con sus un manos empate frente a Suecia. era primer lugar Y del Suecia le grupo. pasó por encima. Ah, bueno, Es que eso di- ya es di la verdad, diferente. Faitelson. Se Es pudo que esto es evitar a bien Brasil. diferente, David. Llegar, Sí. sí la tuvo en sus manos. Sí. Y también Suecia la tuvo en sus manos y él la supo aprovechar. Estoy de acuerdo contigo. Porque Suecia, sabiendo que tomó el lugar ganaba, de México. avanzaba. Suecia dijo, se me presenta la oportunidad, la tomo. Acuérdate que también Suecia le ganó, Alemania le ganó Faitelson. prácticamente en el último minuto. También con el todos gol de decían Kroos. acá, España la tiene muy fácil, España le gana a Rusia. La tuvo en sus manos y sin Bueno, embargo fue eliminado no. a penales. Estoy de acuerdo, José Ramón, pero lo de Pero sí España- la tenía cómoda, ¿eh? Bueno, aparentemente cómoda O sea, Rusia. sería más lógico ver ahí y leer ahí que dice España en lugar de... Estamos de ver acuerdo. qué dice Rusia. Estamos de acuerdo, pero no pudo.
Ahora, no tenía España condiciones para ser campeón del mundo. Si Pero no sí para tuvo estar en condiciones estos 8. en 2 horas para vulnerar a la portería rusa, con Rusia echado hacia atrás, España no tenía Y herramientas también para vino ser de campeón más, del mundo. y también vino de más a menos. Ahora, de estos 8, ¿cuántas tienen condiciones para ser campeones del mundo? Pues ya estando ahí, Brasil, Francia, no estando ahí, no es tan fácil, Tomás, o sea, todavía quedan... Brasil, ya estando Francia, ahí, Uruguay. ¿Te parece que Suecia va a ser campeón no del lo mundo? sé. No, Ha yo jugado te- muy no. bien. Tú- Tiene una gran defensa. No puede ser No campeón del sé, mundo te voy a Suecia. decir, No, tiene una gran defensa. No, sería Tomás. una gran sorpresa. Tomás, si Sí, Suecia es sería campeona una del gran mundo, sorpresa, bueno. pero está ahí. O sea, ¿tú te imaginas la final Suecia-Rusia? No, No, claro. se puede dar por la llave, pero No me te la imaginas. imagino, pero te voy a decir, en este mundial han sucedido cosas muy sorpresivas, ¿no? Claro, México claro. le gana a Alemania, Alemania no sirve para nada. España, que es favorito desde un principio, no puede, va de más a menos. Quiere decir, ¿qué pasa? Estas dos selecciones, por decir un ejemplo, se casaron con sus jugadores que hicieron la calificación. Sí. Sí. Entonces, ¿qué Como quiere México. decir? Que esta selección, México ha fracasado por tercera Pero vez. se casó con la los que habían misma logrado la generación, clasificación. la misma generación. Pero se casó Osorio con los que habían Sí, logrado bueno, la está clasificación. bien, por eso. Entonces, ¿dónde están las decisiones? ¿Cuáles son las respuestas a tus decisiones? Y claro, después intervienen las circunstancias, el calendario, el juego, Bueno, muy bien, muy todos bien. esos valores inciden en el rendimiento. Esos son los equipos que van a pelear los los cuartos de final a partir de El viernes. viernes y sábado. Volvemos. Así llegan, solo quedan 4 selecciones que han sido campeonas del mundo por lo menos una vez en su historia. Uruguay es la única que llega con marca perfecta y junto con Brasil son las 2 selecciones que mejor diferencia de goles tienen. Inglaterra es la que mejor efectividad de gol tiene con 53% y Brasil es la que más oportunidades de gol ha generado con un 56%. Cuidado con Uruguay, ¿eh? Con cambios no solamente en la selección nacional, sino en toda la estructura federativa. No como los pide Faitelson, que haya un cambio radical en la estructura de la Federación Mexicana de Fútbol o en el fútbol mexicano, que no lo va a haber, porque el monopolio le conviene seguir manejando así la situación. Se va Decio de María, trabajó, luchó, un hombre tranquilo, no muy futbolero, le gustaba mucho las relaciones, se va Decio, y viene un hombre joven del mismo grupo, John de Luisa. Muchos dicen que es un hombre muy inteligente, está por ver si tendrá capacidad para manejar la selección, la federación, la Copa Mundial, los 10 partidos que va a tener México, del cual está orgullosísimo México de sus 10 partidos. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. La estructura no va a cambiarse, ni una bomba la cambia, eso es claro, clarísimo, y los derechos de la Copa del Mundo están dados de aquí hasta el año 3000. Regreso aquí en esta fría noche de Moscú. Jared Borghetti, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Cómo te fue? Bien. Todos los días enlazamos contigo. Sí, ya sé, me hacías levantarme muy temprano. Estábamos Bueno, levantados muy temprano. Bueno, me haces Bueno, más bien. no nos acostábamos Seguimos temprano. Estoy hablando Seguimos de- contigo porque yo ya casi me regreso. ¿Ya te regresas? ¿Cuándo te vas? Hoy. Hoy. Sí. O sea, mañana estás en México. Sí, claro. Hay que aprovecharlo ahorita, Jared. Pues hay que Bueno, aprovecharlo. gracias por invitarme a tu programa. O sea, hoy sí me invitaste aquí. O sea, Porque apareciste de repente y que suba Jared, que pase Jared. Hay que dejarlo, Jared, ya, está bien, Jared, está que se quede Jared toda la hora completa, José Ramón. Nosotros vamos a cenar, ¿te parece Sí, bien? vámonos ya. Venga, Jared. un mano a mano con José Ramón. No, te quedas bien, con ¿verdad? Toraño y Retiro. Huerta. Ah, Bueno, ok. A ver, Jared, pero explícanos ya un poco más frío. ¿Realmente para ti fue un mal mundial de México? Yo no dije que fuera un mal mundial. No, yo te... Ah, es que dijiste realmente para ti. No. ¿Realmente crees que México hizo un mundial bueno, regular? Pues bueno, no podemos decir que haya sido porque no se logró el objetivo que ellos tenían desde un inicio, a lo mejor avanzar un poco más que los últimos. Creo que sí se avanzan en algunas cosas. Futbolísticamente hubo momentos que el equipo me gustó. Entiendo también que los rivales que hoy enfrentó México, el caso de Alemania, el último, el caso de Brasil, son los que esperamos un poco más o queríamos más, porque eran los que realmente te podían poner en el siguiente nivel. Pero no fue así. Enfrente nos encontramos un equipo de Brasil lleno de estrellas, es la realidad. Todos en los mejores equipos, peleando siempre el título en sus ligas y peleando la Champions por quedar campeón.
Me quedo con esta nueva generación de jugadores que enfrentaron este mundial con mucha personalidad. Yo vi a un Chucky en muy buen nivel. Claro, hay que tratar de que lo hagan más regularmente en cada partido, no en determinados ni a cuentagotas. Está joven, ¿no? Sí, pero creo que él se dio cuenta hoy, como cuando llegó a Holanda, que lo que él tiene, el fútbol que él tiene, le puede hacer daño a cualquiera. En este partido contra Brasil jugó de los dos lados y a los dos defensores los hizo como quiso, cuando él quiso. El problema es que hay que hacer que lo haga más seguido. Me gustó Gallardo, creo que es un buen jugador también. Edson, la personalidad también. Y vendrán otros más. Ahí estaba Eric Gutiérrez, que no tuvo participación, pero que seguramente estará en el siguiente mundial. Ahora, hay que hacer... no funcionaron. Otros no funcionaron, otros no jugaron, de otros esperaban más, Claro. es la verdad. ¿De quiénes? ¿De quién se esperaban más? Sí, ¿de quién Yo esperaban esperaba a lo mejor un poco más participación, por ejemplo, en cuanto a la ofensiva de Chicharito. Más opciones de gol. ¿No? Pues según Tomás fue uno de los más destacados, por lo menos en los dos primeros juegos. Los primeros juegos, sí. Sí, pero destacados en el sentido de que salía del lugar donde es más complicado a tocar el balón y regresarlo hacia alguien más. Por eso, o sea, no por eso- trascendía. Por Pero eso lo no, que no hacía. generaba tanto. él pone México. el pase de gol Sí. en esa jugada. Ah, Para mí, bueno, en una jugada que sale pero en después en había que contragolpe. llevarle la pelota, había que llevarle la pelota bueno, hasta allá. sí, pero ahí es donde yo a veces... Si que no plat- hubieras tenido ese pase hermoso no hubieras metido ese de Cuauhtémoc. maravilloso gol. Pero yo se lo digo, ¿dónde tengo que estar? Ahí. Sí, bueno. Y él se salía mucho del lugar. Sí, pero Eso es que- lo que a veces yo cuestionaba. Era esquemático, ¿no? Es Pues esquemático. no sé si sea esquemático o no. O Yo decisión creo que propia. yo le entendí una cosa una vez, creo que me lo dijo, no sé si fue Hugo. Para un delantero, cuando ya te quieres evitar responsabilidades, Te sales. claro, te sales del área. Porque así estás más en contacto con el balón y dices, bueno, por lo menos está en contacto. Pero a ver, espérame un Pero momento, dentro Jared. del área Cuando es él salió, prácticamente donde tienes él le que da hacer el pase daño. al Chucky Te voy a decir- Lozano. Él A ver, provoca. David, espérame. Sí. Pero eso es en una jugada que salen, que roba bien en una barrida bien Héctor y se agarran en el contragolpe. Yo estoy hablando cuando el equipo tiene el balón, cuando se trata de crear una jugada, él debe de estar muchas veces con la última línea. Ok. Y él se botaba demasiado, nada más a recibir de espaldas y regresarlo. Pero de acuerdo a cómo se presentó el partido, por ejemplo, yo, por eso, en mi opinión, creo que él, sin hacer lo que él tiene que hacer en cerca del área, él destrozó a los dos defensas alemanes, los hizo garras desde muy lejos. Él manejó las circunstancias, se botó, trabajó, y él es el causante de muchas cosas. Ahora, Ok, pero ese partido fue planteado muy diferente a lo que jugaron Corea y lo que jugó Suecia. Por eso, Alemania pero estaba abierto, Sí. Suecia y Corea estaban atrás. estaba muy bien. Ah, En bueno. donde no apareció es en los lugares donde no le pudieron llevar la pelota. Pero entonces yo ya no lo responsabilizo. Trabalenguas. Entonces no lo responsabilizaría de eso. Responsabilizaría. Ok, Esa es la eso, palabra. ya, es Responsabilizaría de eso porque nadie no tuvo balones a modo. Si tú no tienes balones a modo, no vas a Perfecto. meter goles. Pero yo también le digo una cosa, uno como delantero debe entender cuál es tu función y qué es lo que más haces daño. Y yo hay veces que, obviamente por la mente me pasaba 5 minutos y no toco el balón, pues sí, a lo mejor puede pasarse apercibido, pero si en 5 minutos pasa un balón por el área, tengo que tocarlo. Ahí es donde tengo que estar. Jared, pero no había quien combinara con Perfecto. el Chicharito. Entiendo lo que dices, pero es parte natural. ok, Si ya tienes lo que ir a sé. buscar la A pelota, México le faltó crear muchas porque no hay jugadas. profundidad, no hay Generar. llegada, no hay centros, no hay Ok. paredes. Si la Jun va a tener que... A ver, un día le dan la pelota a la Jun, va a ir en un mano a mano. ¿Qué va a hacer? Pues Claro. se tiene que detener porque él no sabe Bueno, hacer eso. Va a Aún trabajar. así, Sí, creo perdón. que la Jun no jugó mal. Lo que pasa es que ofensivamente tampoco te aportaba tanto en esa posición. Pues sí, a mí me pues. extrañó verlo desde un inicio en esa posición, que contra Alemania jugó bien porque tenía muchos espacios, pero ya al momento que te encuentras un rival de enfrente que hay que crear más, yo ahí sí esperaba la inclusión de ¿Alguien más? Tecatito o de Aquino o el mismo Vela abierto y jugando alguien más en la posición de Vela. ¿Y quién más quedó a deber? Jared, dijiste que varios quedaron a deber. Bueno, Chicharito y quién yo más. creo que Layún. La Jun puede ser que sí o no dependiendo del partido. Sí. Creo que Guardado no te parece que estuvo Guardado lejos. creo que
Muy mal. Hasta En el el último primer partido, partido, hasta bien. el último partido ahora contra Brasil, Ajá. creo que lo vimos más Ahora, participativo extrañamente- en cuanto a hacer la parte ofensiva que a él le toca. Extrañamente la política de Osorio utilizó pocos jugadores. No, David, no, solo solamente a 4 faltaron no jugar utilizó. 4. ¿En Los serio? dos porteros, Sí, sí, sí. Aquino y Eric. Pero a ver, utilizó utilizó 19. mucho ya cuando prácticamente el barco naufragaba Sí, contra pocos Suecia, minutos. ¿no? Pocos Bueno, minutos, Oribe pero Peralta sí. lo utilizó 3 minutos. Sí, sí, 3 pocos, minutos. pocos minutos. Sí, creo que... Y en serio, Jared, pero están de pensaron acuerdo que para esta selección muchas veces vemos que son menos los jugadores ofensivos que traen. Hoy venían 8. ¿Eh? Demasiados. Oye, Jared, ¿hubo Demasiados. momentos en los que sí pensaban tú y John que en serio se podía pelear por algo más? O sea, no hablo nada más del quinto partido, después de haber estado viendo México-Alemania, que en serio tenía México chance de meterse entre los 8 mejores. Sí. ¿Por qué? Bueno, yo no voy a hablar por John, voy a hablar por Por mí. ti, ¿por qué? ¿Por qué? Porque creo que es una generación importante, con más hombres en Europa, y creo que eso ayuda muchísimo en la personalidad, en cómo encarar. Hoy el equipo, después del partido de Alemania, nos demostró una idea de juego que a lo mejor México no está acostumbrado a hacerla, que es el esperar y buscar el contragolpe. México casi nunca juega así. Más bien, no recuerdo cuando México ha implementado esa forma de jugar, y le salió. Y jugó Aquí mejor la así, ¿eh? Ajá, pero aquí Sin la balón. diferencia es que cuando te enfrentas a un equipo que se para bien atrás, ya no hay espacios. De acuerdo. Entonces, cuando nosotros platicamos con Juan Carlos en esa entrevista banquetera, él comentaba que en el siguiente partido contra Corea tenía que utilizar a hombres de no tanta velocidad, A Suecia sino de no lo más, atacó, Jared. de más habilidad, porque no iba a haber espacio. A Suecia pero, no no lo lo, atacó. pero no lo hizo. Vamos a ir a Siguió una con la misma pausa. alineación. Gracias, Jared. Vamos a ir a una pausa y vamos a abrir la famosa carta de los jugadores. Empezamos con el Chicharito, que Faitelson le hizo firmar bajo notario público. No, Con David Faitelson, que tiene la carta aquí está. de la Chicharito. A ver. Chicharito Hernández, José Ramón, la abrimos la carta, los deseos de Chicharito Hernández, pocos días antes de la Copa del Mundo. A ver, levántalo un poquito, David, porque... A ver, ahí estamos. A ver si es la de Chicharito. Sí, es esa. Javier Hernández. Sí es. Eso fue después de lo de las ¿De quién cosas. pensabas que era? Sí, bueno. Sí, cuando lo escribió David. Sí, Fue de después acuerdo. Es cuando imaginar cosas. imaginé No, la varias mandó por cosas. fax. Toraño. No, la es que no sé escribió, si la había escrito claro. antes o después de. A ver, A ver, ver, el a ver, primero de la frase. Chicharito es un pronóstico México contra Alemania. Ok. Chicharito puso México 2-1. Bueno, estuvo cerca. Luego dice, le preguntamos hasta dónde llegará México, y él puso a la final. Se quedó bastante corto. La figura mexicana del Mundial puso Chucky Lozano. Tu mayor cualidad, le preguntamos, dijo divertido. Tu principal defecto, dijo impaciente. Osorio en una palabra dijo fundamental. Rusia 2018 en una palabra, historia. El pronóstico de la final, México-España. México-España dijo. Y el pensamiento para Rusia 2018, ojalá sea inolvidable para todos, y lo firma Chicharito Hernández. Bueno, Ahí está. muy bien. Wow. Muy bien. Bueno, ahí están las palabras del Chicharito. En algunas estuvo acertada, la de México-Alemania sí, ganó. En la final no ganó. La historia de Rusia pues, sí es una historia, un país con historia enorme. Y su principal defecto, impaciente, lo decía Jared Borghetti. Es impaciente, se sale del área, no está en el sitio donde pasa la pelota, juega de espaldas, pierde balones. Pero bueno, es su forma de Pero ser, ¿no? tenían propósitos altos, José Ramón. Sí, O sea, claro. lo que él habla ahí, la final México-España, son propósitos elevados de la Sí. selección mexicana. Bueno, pero a ver, ¿ustedes ven mal que un futbolista No, piense está así? bien, está No. bien. está Yo bien. creo que un futbolista tiene todo el Pero derecho de pensar pero no así. cualquier futbolista, cualquier persona No se está atreve. mal que no se imagine lo mejor para él. Estoy Sí. de acuerdo, Jared, No, pero nosotros Pero a la tenemos vez la... es un- pero a la vez es un compromiso, ¿eh? O sea, es... Pues es que solamente así se avanza, Héctor. Pero sí, ¿qué no. querías que pusiera, Héctor? No, es que vamos a quería, quedar no es que eliminados en la quería, primera es lo- ronda, es lo no que- puede poner. Nos va a es lo- ganar es lo- Suecia 3-0 en el No, último es lo que puso, juego. no es lo que yo Eso es lo que quería, nos- o sea, es lo que él puso. Yo creo es que a lo cada, se compromete cada un quien jugador tiene cuando pone su eso. labor en esto, es decir, Sí. cada quien tiene su responsabilidad. El jugador de fútbol, el entrenador, el aficionado, el periodista, el dirigente.
cada quien tiene que jugar su partido. Yo no puedo decir que México está para campeón del mundo, porque obviamente tengo que ampararme en otro tipo de conocimientos, de condiciones, y supongo que Tomás Boy tampoco dirá... No es lo mismo decir que esté para campeón del mundo a deseo que sea campeón del mundo. Porque desear, claro que todo el mundo lo deseamos que México sea campeón del mundo. La realidad es otra. Tomás me dirá que amparado en una cuestión táctica y de calidad, pues México está alejado de la posibilidad de ser campeón del mundo. O sea, si nos volvemos a enfrentar a Alemania 10 veces, a lo mejor no vamos a perder. Bueno, porque es la realidad. Pudo empatar el partido, ¿no? Digo, ahora, en lo único que realmente estuvo certero el pensamiento de Chicharito, fíjense lo que son las cosas, fue en el triunfo sobre Alemania. Sí. Ahora, si te das cuenta, habla del grupo en general. Cuando él es el líder, cuando volvió a anotar en un mundial. O sea, si hay que reconocerle algo al Chícharo es la entrega, la voluntad y los deseos. Ya él lo acaba plasmando. Por eso yo le aplaudo que ponga hasta la final. Sabemos que era muy difícil conseguirlo. La imaginación... Pero acaba siendo en este momento el líder de la selección mexicana, es el Chicharito. Pero la imaginación le gana al deseo. Y está en todo su derecho de aspirar a lo máximo. Claro. Cuando entras a una competición, ¿a qué quieres estar? Pues claro. Claro, hay cosas que deben ser realistas. Pero ilusionarse... ¿Por qué no? Contactar todo el país. Eso no cuesta absolutamente nada. Ese es su derecho de poder hacerlo. Ahora, después tiene que cumplir. Después ya vienen otras cosas. Pero antes de jugar, tienes el derecho de soñar. ¿Por qué Eso no? provocó que el aficionado mexicano se ilusionara. Sí, yo creo que hay que destacarle algo. Esa entrevista con David fue la que provocó para que el aficionado mexicano... Hay que destacarle algo, Toraño. Él mandó un mensaje desde un inicio diciendo que este mundial lo iba a jugar Javier Hernández, dando a entender que la parte de madurez ya estaba y que no quería ser visto como Chicharito, claro, ¿no? Que iba a ser otra versión. Pero en su camiseta decía Chicharito. No, decía Javier Hernández. ¿Decía Javier? Entonces, ¿y sabes cuándo te das cuenta de eso? Cuando está el penal, agarra el balón Carlos Vela y él lo tira. Porque ahí te das cuenta y entiendes que hay alguien más que realmente los tira mejor que tú. Y no simplemente te gana tu imagen, yo soy Chicharito, yo soy Javier Hernández, yo soy el goleador de la selección, lo tengo que tirar yo. Porque muchas veces sucede así. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ahí él entiende que dice, soy maduro, a mí me encantaría obviamente meter gol, esta es mi oportunidad, qué mejor oportunidad para anotar un gol que un penal. Claro. Pero también entiendo que el grupo es lo más importante y lo tengo que ceder a alguien. Jared, porque cuántas veces ha agarrado el balón y los tira y los ha fallado y los ha metido. Jared, durante la Copa del Mundo, aquí en esta misma mesa, llegamos a la conclusión de que Javier Hernández podía ser considerado el tercer mejor jugador mexicano de la historia, de acuerdo con con las cifras, los números, detrás de Hugo Sánchez, ha alcanzado, detrás de Rafael Márquez. Pero Hugo en la selección tampoco es que haya hecho mucho. A ver, no, yo estoy hablando de Hugo a nivel fútbol. No, yo no estoy hablando solamente de selección. Estoy hablando como jugador de fútbol, los números que ha conseguido y el sitio donde ha pisado el Chicharito Hernández. ¿Estás de acuerdo? Que no nos guste y que lo veamos como alguien que no es del agrado de todos, porque no es el más hábil, porque no es el más rápido, lo que quieran, puede ser. Pero pues, como siempre decimos, ¿no? Tú ves una lista y ves la historia y vas a ver los nombres y dónde aparece cada uno, y Javier Hernández va a estar muy bien, gracias. Arriba. Deja el papel. ¿No? Perfecto, Jared. Muy bien. Mañana tenemos, José Ramón, la de Guillermo Ochoa, el portero que tuvo el mejor de México. La tiene que abrir Toraño. ¿No fue el mejor? Claro. Celebramos. Aquí ya media hora discutiendo. Uno de los mejores, sí. ¿Quién te parece por encima de Ochoa? No, bueno, es que también fue exigido y él respondió como tendría que responder. El más exigido fue él y el que mejor respondió fue Vela. Fue el mejor jugador de México. Vela fue el mejor jugador de México. Bueno, vamos a una pausa y regresamos. Tenemos todavía personajes. Juan Villoro, muchas gracias por estar con nosotros, por concedernos esta entrevista. Al contrario, gracias a ti, querido Roberto, por venir a casa. Gracias, Juan. El fútbol como fenómeno y todo lo que implica, particularmente en México, ¿tú sientes que ayuda en algo a la sociedad mexicana, la perjudica, le es completamente indiferente? Bueno, el ser humano necesita cosas en las cuales ilusionarse, o sea, no podemos vivir solo en el mundo de los hechos, entre otras cosas porque la realidad pues no está muy bien hecha, la realidad nos queda de ver en muchos momentos de
nuestra vida nos parece insatisfactoria y el ser humano es un sujeto mental, entonces necesita compensar un mundo imperfecto ilusionándose en muchas cosas y concibe la religión, el amor, los sueños, las esperanzas, y el fútbol forma parte de esto, de este mundo ilusorio que nos permite soportar una realidad muchas veces cruenta, difícil, insatisfactoria. En ese sentido, ¿crees que el fútbol, el deporte en general, pero el fútbol en particular es magnífico vehículo o mecanismo para inculcarte ciertos valores fundamentales? Yo creo que es muy importante entender el fútbol como una escuela de comportamiento, y yo pienso que el verdadero aficionado es alguien que sabe resignarse, y sobre todo si es mexicano. O sea, los mexicanos nos hemos adiestrado en derrotas y no necesariamente hacemos depender nuestra emoción de lo que pasa en el marcador. Martín Caparrós, muy buen amigo que tú conoces, escribió la biografía de Boca Juniors, y ahí se pregunta por qué países que tienen poca oportunidad de triunfar en el Mundial se interesan tanto en él. O sea, ¿qué les puede importar sabiendo si que no no pasan ni de la primera ronda, ¿no? Bueno, no conoce a los mexicanos. O sea, nosotros tenemos una de las aficiones más entregadas, pero no necesariamente dependemos de resultados ciertos, sino dependemos del gusto de estar juntos, de reunirnos con los amigos para ver el partido, de escuchar tus comentarios en televisión, de todo lo que vamos generando como forma de vida. O sea, yo creo que el aficionado y sobre todo el mexicano es su propio espectáculo. O sea, lo más importante es que el fútbol es una oportunidad de estar juntos, como el Día del Grito, como el Día de la Virgen de Guadalupe, y una vez que empiece el partido, pase lo que pase, nada nos va a privar de la emoción de echar relajo y de estar ahí todos juntos. ¿Qué te ha parecido la gestión de Osorio al frente de la selección y qué esperas de este equipo en la Copa del Mundo? Bueno, en primer lugar, yo creo que Osorio, siendo colombiano, casi es mexicano, porque entre un colombiano y un mexicano hay muchísimas similitudes. Yo muchas veces he dicho que un mexicano es un colombiano en cámara lenta, porque a veces se avispan más rápido los colombianos, pero en realidad hay muchas similitudes. Se ha salido con la suya en las estadísticas regulares, pero es que el gran problema de las estadísticas es que son muy engañosas. Si tú ves los resultados de Osorio, pues realmente hay que respetar lo que ha conseguido en términos globales. Pero si tú ves los partidos decisivos de Osorio, son muy malos. Entonces tú tienes una persona que triunfa cuando la prueba es de bachillerato y fracasa cuando es de doctorado, que fue lo que ocurrió ante Alemania y ante Chile en competencias oficiales. Entonces, desgraciadamente yo creo que es un entrenador que no está mal para la regularidad de un proceso de 4 años, pero que no ha demostrado tener argumentos para dar el salto que queremos. Ojalá me equivoque y ojalá podamos llegar al anhelado 5º partido, pero hasta ahora es difícil presuponerlo por lo que ha hecho. ¿Cómo ves esta coyuntura de Copa del Mundo, elecciones? Algo que ya sabemos que sucede cada 12 años. ¿Cómo ves esta coyuntura y qué tanta incidencia crees que puede tener en el ánimo de los votantes? Sí. Bueno, en todos los países hay una percepción real y una percepción ideal de lo que es el país, ¿no? Entonces, los equipos de fútbol cuando ganan un campeonato, pues muchas veces los mandatarios se paran el cuello, sobre todo si se han asociado lo suficiente a esa selección. Ahora preguntas así muy rápido de alternativa, la que quieras y como si quieres explicarla o no, tú me dices. Juan Carlos Osorio o Miguel Herrera para bajarle un poco el nivel. El Piojo. ¿Jacobo Zabludowski o Joaquín López Dóriga? ¡Ay, qué horror! No. Joaquín López Dóriga. No, bueno, a ver, yo, si me pones así entre la espada y la pared y me pones una pistola y le quitas, no, si así, escogería yo a Zabludowski por su entrevista con Salvador Dalí, su narración de lo del terremoto y todo lo que sabía de toros. Messi, Maradona, Pelé, ¿algún otro? Bueno, Maradona por ser el único jugador que ha marcado tanta diferencia dentro de un equipo. Argentina podría ser campeona con Messi si el equipo es muy bueno. Brasil podría haber sido campeón sin Pelé, pero solamente la Argentina del 86 podía ser campeona con Maradona. Bueno, ahora te digo palabras y ¿qué te viene a la mente? 1 o 2 palabras, sí. 3. Selección mexicana. Un deporte extremo como aficionado. Proceso electoral, bueno, elecciones de julio. Un negocio de los partidos políticos. Penalti.
el fusilamiento a 11 pasos. Necaxa. Una forma del deseo absolutamente irrenunciable. Barcelona. Una gran ciudad que ha dado lugar a un equipo que es mucho más que un club. Juan Villoro, muchas gracias. Gracias. Te agradezco en lo que vale de veras tu aportación sustancial, maravillosa. Gracias. O escritor José Ramón, ¿no? Juan Villoro, sí. Magnífico. Ayer tuvimos a Enrique Kraus, otro magnífico escritor, diferente a Villoro. Historiador, es un historiador. Es más historiador, sí. Sí. Estamos de acuerdo. Pero Villoro escribe mucho de fútbol. No creo que entienda tanto. Pues eso iba a decir. Escribe de fútbol, pero no tanto. Es atrevido, le gusta hablar de fútbol. Sí, Hace 4 años que él escribió algo sobre la selección también y describía al Piojo como un entrenador más motivador que técnico. Y digo, ¿sí lo conocerá o no? Sí, sí lo conoce. Pues yo creo que no. Pues con verlo en la televisión lo conoce. Pues sí, pero a ver, como entrenador realmente de fútbol, pues no es tan ¿Y no motivador. es más motivador que táctico técnico? Yo creo que tiene una gran parte de motivador, pero es un entrenador que tácticamente te trabaja bastante bien a los partidos. En México todos saben de fútbol. Todos sabemos. Todos queremos saber. Ahora, todos. Dice Ahora, que hay especialistas es diferente. Claro. Pero todos como tú. Fútbol. Como yo, como Huerta, como Toraño, dice como algo que- todos saben de No, fútbol. no, Todos saben dice de algo fútbol. que es muy Toraño cierto. no es especialista, por Se favor. vuelve, No, se no, vuelve no, una, no digas se vuelve una cosas que no pachanga son. el tema del fútbol. A pesar de las derrotas continuas y severas y dramáticas, generalmente el fútbol mexicano tiene un final triste, como las novelas mexicanas que tienen un final feliz. Aquí el fútbol tiene un final triste. Y es el motivo para reunirte y para tener la esperanza y para pensar que nuestras frustraciones, Bueno, y quiero generalizar sabe como leer mexicano, nuestra idiosincrasia, las está van a bien. sacar adelante Ahí 11 está futbolistas, las van a sacar 11 pero si se futbolistas atreve que a están en hablar la de cancha. fútbol, por favor, es demasiado Ahora, atrevido, tampoco, ¿no? pero No, Tomás pero sí, tampoco sí es le un... entiende. tampoco- No. Tampoco es una ciencia exacta, una ciencia no, oculta. No, ni no es una tampoco- ciencia exacta, pero Ah. yo no voy a hablar de literatura si no lo sé. O sea, no puede hablar O sea, de lo que fútbol. él te No, dice, sí lo puede, que el trata de fútbol- dar es, el bueno, fútbol- vamos a analizar el un partido tácticamente a ver cuál es la situación. Él No, puede y- hablar de fútbol claro, general, No, como pero- mucho lo hacemos, pero ya no, profundizar. Entonces tú no, mexicano no a ver, analiza se las volteo. prácticamente nada. Entonces él que es un gran historiador o No. Kraus, que Él hizo no es- José Ramón la entrevista, tú no puedes emitir un juicio si es un buen escritor o no, si es un buen libro. No, pues yo no puedo decir, yo nomás Si dije lo que era un leíste, ¿por qué no? historiador. Pero si lo leíste, Yo- no, pero pero No, yo, Kraus no es soy, yo no soy un escritor. crítico De Kraus. literario, pero escúchame, yo me pongo en mi lugar. No soy un crítico literario, no podría decir si es bueno o no. ¿Cómo no? Yo lo que dije es que uno es historiador, porque eso es a lo que se ha dedicado, y el otro es un gran escritor, o sea, entretenimiento. Pero Está bien, puedes valorar el pero- trabajo de un escritor, no se puede yo valorar el no de un puedo. técnico. A mí me puede gustar lo que escribe, pero no necesariamente eso me da derecho a decir si es bueno o no. A él le puede gustar Esto es como como dirige el- un esto entrenador es como o no. el vino, mira. A él le puede Esto es gustar como el vino. más el Piojo o más Osorio. No, sí, también le gusta. está O bien. más Borghetti o más Sí, el Chicharito. Es como sí, está yo. bien, pero eso no Bueno, significa Es que muy como sepa de yo, cuando fútbol. escucho Mañana, a Menotti, todos un ustedes parecen personaje aprendices de muy fútbol. interesante. Somos. Mañana, El maestro Menotti. Adela todas Micha, diferentes. Adela Micha estará con Palero. nosotros. Este es un palero. ¿O no, José Ramón? El maestro Menotti. El maestro Menotti, Es bueno. que siempre es mejor el de afuera. Hay días. Festejar el 5º partido mundialista o que el candidato de tu preferencia gane la presidencia. Es Héctor Huerta, Ciro Procuna con lo más picante de picante, presentado por Comex Masters. De lo que dijo Decio de María a su llegada a territorio mexicano, yo pondría el acento en una frase, Héctor. Nos falta romper ese techo psicológico. Cuando hizo la valoración de lo que ocurrió con México en esta Copa del Mundo, yo preguntaría, ¿todavía no se trabajó todo este tiempo con Imanol Ibarrondo? ¿No se mandaban otro tipo de mensajes desde dentro hacia afuera de los jugadores más consolidados, con más experiencia en el fútbol de Europa? Yo siento que esa barrera psicológica ya se había roto por la mentalidad que demostraba tener este equipo. No sé, esa parte me dejó pensando mucho cuando el presidente de la federación fue quien mencionó que eso es lo que había hecho falta. Y completó diciendo que no hay nada que reprochar a nadie. Entonces, si no se cumplió con el objetivo de romper ese techo, obviamente hay que reprocharle a alguien. Entonces, si son autocríticos, si de veras hacen un juicio de valor
en el que primero que nada, que nadie se pongan ellos por delante para ser enjuiciados, no solo por la opinión pública, sino por los jefes a los que representan, sí creo que tienen calificación desaprobatoria. O sea, el equipo no mejoró la expectativa que había creado, porque nunca antes había hablado un grupo de pensar en ser campeones del mundo. Este grupo lo dijo, y lo dijo abiertamente. Sí. Y las palabras estas de Chicharito Hernández de que imaginémonos cosas muy importantes, en realidad llegamos a lo mismo. 2 victorias, 2 derrotas, eliminados en octavos de final, 3 míseros goles en todo el torneo, una actuación para mí súper discreta, equivalente a todas las demás anteriores. Yo estoy seguro que hay cosas que se están haciendo mejor en la actualidad en el fútbol mexicano que hace 5, 10 o 20 años atrás. Estoy totalmente de acuerdo en ese aspecto. Pero es un hecho también que a nivel de selecciones nacionales en mundiales de fútbol, México lleva estancado un buen rato. 2 décadas y media, terminando no más arriba del 10º lugar, no más abajo del 16º. Ese ha sido el nivel de México durante 2 décadas y media. Héctor Huerta, Ciro Procuna, esto fue lo más picante de picante.